Siempre cuento que empecé a escribir antes de saber coger el boli, porque le contaba cuentos a mi abuela y los tenía grabados en cintas de cassette, ¿no? Aquello tan antediluviano, y ya eran cuentos originales míos, así que en cierto modo pues ahí empezó la escritora. Como presentación seria fue efectivamente con 16 años. La profesora de literatura del colegio pues trajo la propuesta del premio. La verdad es que tenía una forma muy práctica, ¿no?, de enseñar. Aparte de las clases teóricas, pues todos los meses dedicaba un día a que lleváramos textos o bien escritos por nosotras o bien que nos gustaran especialmente. Y ahí pues es verdad que la gente se animaba a escribir. Y cuando trajo aquella convocatoria de relatos, era de la editorial Alfaguara, para jóvenes de lo que en nuestra época era BUP y también formación profesional. Bueno, pues me presenté con un relato y sí, fue uno de los ganadores. Éramos 10 ganadores de toda España, con un jurado brillante, entre otros que estaba José María Merino, estaba Soledad Puertolas, Juan José Millás, es decir, autores consagrados, y aquello pues me dio la idea de que podías ir por ese camino. Plata Pura ha pasado por un periplo largo. Yo empiezo a escribirlo en la crisis económica de los años 2000, de 2005 a 2012 aproximadamente la sitúan. Y bueno, pues las editoriales con las que contacto no les interesa, y a las que sí les interesa la oferta que me hacen no me interesa a mí. Entonces finalmente me decido autopublicarlo en Amazon. Es una vía que no he explorado nunca y me llama la atención, me genera curiosidad. Y bueno, pues en Amazon tiene buen funcionamiento dentro de lo que es un libro autoeditado, que yo publicito, es decir, no hay nadie detrás, ¿no?, más allá de mi persona y mi asesor literario, que es Jan Larser, con el que llevo tiempo trabajando. Y al cabo de unos años en Amazon, pues se contacta una editorial, contacta con Larser, interesada en el libro, que son Ediciones CIT. Me hacen una propuesta de edición muy seria, un anticipo inclusive, cosa que no suele ser habitual, pero que obviamente facilita las cosas para vivir profesionalmente de la literatura, ¿no?, el que uno pueda contar con un dinero previo para elaborar su obra y adaptarla. Y entonces me vuelvo a poner a trabajar sobre ella, es decir, la edición de Amazon no es la misma que está ahora, ni mucho menos, ¿no? Está revisada, mejorada, tiene un prólogo además de Carlos Sisi. El lector tiene la sensación de que yo estoy en mi casa, cojo un papel y un boli, si me apuras, ni siquiera un ordenador, escribo y ¡pum!, se convierte en un libro. Planeta o quien sea me lo hace leer. Y todos sabemos que no es así. Entonces, claro que es difícil llegar a las grandes editoriales, pero yo creo que lo ha sido, entre comillas, siempre. O sea, vamos a los grandes artistas en la pintura, tenían mecenas para vivir. Leonardo, Miguel Ángel, tenían mecenas, es que si no, no hubieran podido vivir solo del arte. Entonces, vivir solo de la escritura, pues o garantizas unas ventas o no, lógicamente una editorial no va a apostar por ti por amor al arte, porque al final ahí hay un dinero. Entonces, ¿es verdad que vivir de la literatura es muy complicado? Yo creo que sí, pero no sé hasta qué punto es el objetivo tampoco el de vivir de la literatura. Creo que ahora es más fácil, si me apuras, la publicación amateur, pero quizá más difícil la profesional, porque claro, también se han restringido mucho más los circuitos profesionales. Entonces, dar ese paso, dar ese salto es complicado. Y mi percepción totalmente personal es que como es más fácil la publicación amateur, muchos escritores que empiezan consideran que en cuanto han publicado algo en Wattpad o han publicado en una plataforma ya son escritores consagrados. Y por lo tanto les cuesta mucho darse cuenta de todo lo que nos queda por aprender. Yo tengo casi 45 años y sigo aprendiendo muchísimo de técnica literaria, de escritura, y hay veces que digo, me parece increíble que esto no lo hubiera sabido. Hay una teoría sociológica muy antigua, lo que pasa es que bueno, pues las cosas antiguas a veces nos olvidan y están ahí, que dice que en los momentos de crisis necesitamos cosas que nos salven, ¿no?, que nos hagan sentir mejor. Y hemos pasado por varias crisis a nivel mundial, ¿no?, crisis económica terrible, devastadora a nivel humano, y luego una crisis sanitaria, casi seguidas, ¿no?, en ambos casos. Entonces necesitamos ficción dura, fantasía, cosas que nos hagan pensar que hay otros mundos, que hay otras posibilidades, que al final los buenos ganan, que son los superhéroes de Marvel, sino los dioses clásicos de la mitología, ¿no? Al final hay la hipótesis del mundo justo que nos dice que los malos en algún momento pagarán y los buenos serán recompensados. Y eso es lo que estamos viendo en todo este boom de la fantasía. Queremos escapar de la realidad porque la realidad ya es bastante horrible. Entonces creo que sí, que este es un buen mundo, digamos, o es un buen momento para la fantasía, para la elucubración, y lo estamos viendo además con el aumento del género en colecciones populares, digamos, ¿no? En el mainstream están apareciendo, bueno, pues cada vez más libros que dan cabida a la fantasía
Lástima que muchas veces se presentan como todo lo contrario, ¿no? Es una novela de terror psicológico, no es terror, ¿eh? No vayas a pensar, pues bueno, al final está ahí y el lector lo ve y lo nota, y creo que es un buen momento dentro de que hablamos pues, del mercado que hablamos. Ronda rápida de preguntas típicas. Para escribir hay que tener cierto gusto por contar historias, y yo creo que hay que ser también muy observador y tener capacidad de abstracción, de hilar y de relacionar. Y eso son aptitudes. Uno puede entrenarlas, pero tiene que venir un poco de serie, ¿no? Igual que la orientación espacial. Pero luego está el trabajo. Yo siempre creo que está por escribir. Si no, después de esto, pues me dedicaría a la contabilidad o a cualquier otra cosa. Siempre digo que este es mi mejor libro publicado hasta la fecha. Escritos, quiero pensar que me quedan unos cuantos. Hay personas que me gusta mucho cómo escriben, me caen muy bien, pero ha hecho esto o lo otro que no me gusta. ¿Me lleva a desecharlo como tal? Lo veo difícil, ¿no? Pero creo que también eso está en la capacidad que tenga cada uno. A mí me cuesta discernir a la persona de la obra, pero conozco a otros compañeros escritores y lectores, por supuesto, que no tienen ninguna dificultad. Las escenas de sexo, igual que las de batalla o las de combate, tienen que estar relacionadas con la obra, no pueden meterse con calzador y tienen que servir para la trama en algún momento, ¿no? Estaba recordando un cuento de Clive Barker muy divertido en el que, pues, para mi gusto, ¿no? En el que precisamente el protagonista se da cuenta de que la chica con la que iba a liarse está muerta porque no respira mientras le practica una felación. Es parte de la historia, ¿no? Y es parte de la gracia. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Pues quizás sí. Pero precisamente resulta interesante, ¿no? Ese momento en el que, fíjate cómo se pasa de un momento de placer sexual a un momento de terror absoluto, de darte cuenta de que no está viva. Eso forma parte de la trama y creo que eso es tan potente como utilizar, yo qué sé, un desmembramiento o un diálogo aterrador, ¿no? Para conjugar los géneros. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. 50 sombras de Grey es un buen libro. 50 sombras de Grey es un libro bien escrito para llegar al público al que quería llegar, ¿no? Es un sadomasoquismo light para el gran público. Yo lo recomendaría, pues es que a mí la historia no me llama, personalmente, o sea, en el fondo, pues no deja de ser una historia de Cenicienta o de Sugar Daddy o de como lo quieras llamar, ¿no? Con un toque bondage, que bueno, puede ser interesante para que alguien conozca cómo se escribe un bestseller, ¿vale? Quizás sí, pero como literatura erótica no es la que más me gusta, pero es verdad que eso también va en cuestión de las filias lectoras que tenga cada uno y de lo que le interese y de lo que le apetezca, ¿no? Explícamelo. Tienes que tener mucho tiempo, tienes que coger un punto para no pasarte, no prolongar en exceso la escena, no abusar, para que no pierda la historia. No se trata de deslumbrar al lector, ¿no? Con esos juegos florales o posturales del Kama Sutra, sino que ese Kama Sutra tenga sentido dentro de la historia. Y bueno, yo he tratado de que así sea en todos mis libros, ¿no? O sea, mis novelas eróticas, románticas, tienen historia y además los personajes tienen sexo. Pero ya digo que creo que esa es la clave, forma parte del entramado y del argumento, ¿no? Y bueno, pues yo no he matado nunca a nadie, lo prometo, y no tengo intención de hacerlo por el momento, y escribo escenas de muerte. Entonces, lo que me tengo que plantear es cómo se ve eso, cómo lo miras desde los ojos. Es cierto que te tienes que documentar, que ves imágenes, que aprendes, ¿no? De que lees artículos. Pues lo mismo ocurre con el tema del sexo, pues ves cosas, pero luego tienes que traducirlo y tienes que reconvertirlo. Hay muchas técnicas. Yo trato de ponerme en los ojos de los personajes, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están sintiendo? Tienes que recurrir mucho a las emociones, a cosas básicas, ¿no? El tacto, el olor, etcétera. Pero me ocurre exactamente igual cuando describes un combate y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues qué sienten los personajes, cómo se acelera el corazón, hacia dónde va la estocada, cómo mueven los brazos, o el navajazo, ¿no? Es que es muy parecido, porque no, lo que no puedes escribir es mete y saca, eso no tiene ninguna gracia. Esa es la parte menos interesante. Los escenarios son interesantes, los juegos preliminares son interesantes, exactamente igual que cuando se enfrentan el héroe y el villano y además de pelear cuerpo a cuerpo debaten de forma dialéctica, ¿no? Los diálogos también son relevantes. Pues es muy parecido, si en el fondo son todo actividades humanas, nos da lo mismo, ¿no? La forma en que las plantees. Lo que sí tienes tú como autor es que ponerte en los ojos del personaje para que el lector vea a través de esos ojos. Yo creo que esa es la clave. Pensando en ese ejemplo que me decías, ¿no? De cómo hilan las historias o qué tiene que ver el sexo dentro de la historia, pues a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo las obras de Tom Spanbauer, que no escribe fantasía, aunque su primera novela sí que tiene un tinte fantástico, una novela más famosa que fue El hombre que se enamoró de la luna, y me gusta mucho cómo introduce las escenas sexuales.
Pero algo muy diferente, para que te hagas una idea, son los libros de Nunca Noche, toda la saga de Nunca Noche, que no son novela erótica en absoluto, son novela de fantasía, incluso, bueno, pues una espada de brujería, podríamos incluso situarlo, y que tiene unas escenas sexuales absolutamente bien descritas. Y es un libro que consideramos incluso young adult, ¿no? Para jóvenes. Entonces, creo que más que pensar en literatura erótica, al estilo de Anais Nin, ¿no? En esta línea, yo casi me gusta más pensar en la mezcla de géneros y de verdad, no sé, desmitificar el sexo. Esto suena muy a psicóloga, pero desmitificar el sexo como una novela que solo vaya de eso, ¿no? Pues es que forma parte de nuestra vida, igual que la muerte o igual que la comida. Este libro, por ejemplo, también habla mucho de comida, ¿no? Pues lo que, bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con los olores y con las sensaciones. Pues creo que ahí está un poco la clave, en combinar y en jugar y en encontrártelo dentro de un texto y no asustarte ni sorprenderte, que bueno, pues, hay que naturalizarlo, lo que es natural.